Damos la formal bienvenida al catedrático universitario ambientalista Luis Carvajal. Hemos querido, pues, un servidor, Luis Jiménez Socorro Arias, José Armando Polanco, hay otros compañeros que no están con nosotros, Luis, pero que son parte de este grupo que se interesa por los temas nacionales, sobre todo este que nos ocupa en el día de hoy, el medio ambiente. Wilkin Amador, Mayra Ogando, de manera que le damos formal bienvenida a este diálogo, maestro, y gracias por aceptar la invitación, gracias por su tiempo. Quisiera saber cuál es su posición en torno a lo que considera podría ser el efecto de estos fuegos en los vertederos y cómo los califica. Mira, quiero empezar por hacer una aclaración, porque antes de iniciar hubo una observación alrededor de que esta época no es época de incendios espontáneos. Mira, los vertederos, prácticamente todos los vertederos del mundo, tienen siempre una gran cantidad de microincendios. Y en el caso de Duquesa, en Duquesa hay, para el que no lo sepa, incendios diarios. Una parte de ellos son producto de descuido, de mal manejo. Una buena parte son espontáneos, y voy a hablar un poco de esta época del año. La otra parte pueden ser manejados. O sea, hay muchos pequeños incendios porque hay gente que quema como parte del procesamiento. Por ejemplo, para sacar alambres, se suelen quemar. Se le quema el plástico. En algunos sitios. Hay áreas del vertedero en la cual los buzos están permanentemente trayendo cosas, y para evitar la sobreconcentración de moscas y de insectos, tratan de provocar pequeños incendios. Pero además tú tienes los incendios que son provocados, intencionales por perversidad. Entonces tenemos los incendios espontáneos, los que son por mal manejo, los que son provocados pero no con intención criminal, y los incendios criminales. Los incendios espontáneos necesitan 4 condiciones que se dan en la parte media y en la parte primaria y media de la primavera, no en la parte final, que es humedad relativa baja, alta insolación, una gran capacidad de desecación del aire. Fíjense que en la primavera es que la gente vuela chichigua, porque el aire se calienta, el aire caliente se eleva y provoca esa corriente ascendente. Ya en mayo, cuando entra mayo, normalmente cambia ese patrón, o sea, es la parte final. Este año mayo ha entrado seco por 3 factores. Primero no ha sido superada la sequía climática vinculada al niño. Aunque se prevé una niña muy activa, todavía el fenómeno de la niña, que se está esperando para mediados de mayo, por eso se ha hablado de una temporada ciclónica que sería más activa de lo común, porque tendríamos una... Recuerden siempre, el niño es seco y la niña es miona. La niña siempre trae agua y trae fenómenos. Entonces, como estamos esperando ese fenómeno de la niña, pero no se ha hecho presente. Además, hemos tenido el polvo de Sahara. El polvo de Sahara tiene la virtud de no solamente evitar la agregación de nubes, es un factor que prolonga y agrava la sequía. Por eso, en la ruptura hidrológica que hubiera, mucha gente estaba apostando a que cuando lleguen las aguas de mayo se apaga. Pero las aguas de mayo no han llegado. Amagaron y no llegaron. No, han llegado algunos aguaceros muy débiles, incluso ha llovido 2 veces sobre Duquesa, y ambos aguaceros han agravado en vez de solucionar el problema. Por lo tanto, sí, ha habido condiciones para que se provoquen incendios espontáneos. Ahora, si este fue espontáneo, por descuido, accidental o intencional, es algo que tienen que investigar las autoridades. Lo que sí ocurre es que en Duquesa se ha estado depositando los desperdicios de manera inadecuada. Una práctica común para evitar o por lo menos disminuir el impacto de los incendios es mezclar la basura que llega, sobre todo la que es flamable, con tierra, ¿verdad? Y al mezclarla con tierra, eso permite que ella se compacte de otra manera, que no circule el aire. Eso 1. 2, Duquesa tiene que, todos los vertederos, todos los botaderos, porque este es un botadero, los vertederos y los rellenos sanitarios operan de otra manera, tienen siempre unas chimeneas, es decir, tienen un sistema
que debe sacar los gases y hace una de dos cosas, o los recoge para su utilización o los quema de manera programada. Eso es lo que son las llamas de disipación para evitar la acumulación de metano. ¿Qué está pasando en Duquesa? Que una vez se produce el incendio, como hay mucho metano en el subsuelo, este metano usted no lo va a apagar con agua. Mientras haya metano, el fuego estará incendiado. Cuando la gente te dice, mira, tenemos que taparlo, tenemos que quitarle oxígeno, hay que provocar una de dos: evitar que siga saliendo el metano o agotarlo, o quitarle oxígeno. Pero el tema no es la técnica que se puede estar utilizando para apagarlo, ni los procedimientos técnicos, sino cómo se llegó ahí. Hay dos cosas, contrario a lo que la gente cree, que usted ve muchos camiones tirándole agua de manera continua para apagar, eso lo va a apagar en superficie. El agua no solamente tapona los poros, sino al infiltrarse, empuja el metano para que suba y es un factor de agravante, lo han dicho todos los técnicos. O sea, estos incendios de este tipo no se apagan, con agua. El agua es un complemento, pero para Luis. El gran problema de Duquesa es otro. El gran problema de Duquesa es que Duquesa se diseñó para ser originalmente un relleno sanitario modelo y nunca ha sido manejado como tal. Luis. Sí. Bueno, aprovecho para saludar a Socorro, Ulises y a Luz. Pero lo que han dicho muchos técnicos es que el agua es realmente, aunque tú dices que no es para apagarlo, pero a ellos les permite avanzar hacia la zona para penetrar por la alta temperatura, y lo que usan el agua es para bajar un poco la temperatura para poder penetrar en el área encendida. Para enfriar y apagar las llamas vivas. No, estoy de acuerdo. De hecho, quería, lo que estaba diciendo es que el tema no es técnico, pero quiero seguir con dos aspectos técnicos antes de meterme en lo que es realmente importante en Duquesa. Óigame bien, lo técnico se podrá discutir, podrá ver si está bien o mal manejado. Piense que uno de los primeros anuncios que hizo Obras Públicas, pues ya logramos hacer camino para acceder al incendio. Ustedes lo escucharon varias veces. Sí, claro. Ustedes saben lo que significa que se logró hacer camino. Que el esquema de deposición de basura es que el camión llegaba y colocaba en el límite hasta donde podía acceder, porque las caminerías de acceso no están operando. Usted me dice que no está operando entonces sobre un programa de gestión adecuada en el patrón de deposición. Mucha gente, o sea, el que no conoce el tema, oye esta información y la oye como una noticia. Bueno, lo que está revelando es una situación crítica y evidenciando una de las razones que provoca la inmanejabilidad de los incendios. Otra razón, para cerrar con la parte técnica, es que, óyeme, un vertedero de esta magnitud para una población de 3,5 millones de personas, que es lo que tiene el Gran Santo Domingo, con los flujos y con la enorme cantidad de recursos que implica, lo primero que debe tener son las vías de seguridad, y la seguridad es equipos adecuados para abordarlo, personal preparado y una capacidad y una logística para dar respuesta inmediata, porque los incendios van a presentarse. El que diga que no se incendia, que los vertederos no se incendian, no aquí. ¿Cuál es el país más moderno del mundo? Allí se incendian los vertederos. Lo que pasa es que si el relleno sanitario está bien manejado, eso es un problema que se controla de manera inmediata, pasa a no ser nunca una angustia y la gente ni siquiera se entera. Ahora vamos. Luis, nos quedan 10 minutos y quisiera sí, lamentablemente nos quedan 10 minutos y quisiera, Luis, salvo cualquier pregunta rápida que tengan los compañeros Socorro Arias y José Armando Polanco, que nos diga cuál es el futuro de la República Dominicana con esta forma de manejo de desechos sólidos que tenemos. Antes de que Luis responda esa pregunta, y aprovecho, Ulises, porque la mía es mucho más específica. Yo vivo en Los Alcarrizos, estoy aquí en mi casa. Sí. Aquí en la mañana es un humo terrible, toda una neblina. ¿Qué nos espera para los próximos días? Igual que en Santo Domingo Norte, donde residimos nosotros. Exacto. ¿Qué nos espera a nosotros aquí? Ayer decíamos que a la parte sur del Gran Santo Domingo el viento le llega en la noche y en la madrugada, y a la parte norte y noroeste le llega durante el día, sobre todo en la mañana. Pero Duquesa es democrática
nos llega a todos. Lo han repartido a todos sí. por igual. Pero vamos a la pregunta. Eso Para es. ver el futuro hay que ver un poco del pasado y del origen, para entender dónde están las causas. Primero, el problema de Duquesa está asociado a un problema de incapacidad de gestión de los ayuntamientos, quienes han ido perdido poder operativo por tres razones. Una, por una escasez continua de recursos. Sobre todo, aunque la ley plantea que le corresponde el 10% del presupuesto, ellos reciben apenas un 2 y tanto por ciento y pueden, dependiendo de que también estén con el gobierno de turno, tener apoyo extra del gobierno o caer por suerte en alguno de estos programas especiales que no deberían existir, donde hay una institucionalidad establecida. Dos, cuando los ayuntamientos empezaron a perder poder, que fue en la época del gobierno de Balaguer, por una razón elemental. Balaguer era fuerte en los campos, en las zonas rurales. Entonces, en los grandes núcleos urbanos, los ayuntamientos eran controlados por la oposición. Y una forma de restarle poder y maniobra política era quitarle recursos. Y se fue disminuyendo, y se fue disminuyendo, y se le fue quitando áreas, se le quitó el agua, se le quitó el transporte, se le quitó la gestión de una serie de funciones de ordenamiento que la ley da al poder municipal. Pero cuando empezó el asunto de la privatización de los servicios, los ayuntamientos potencializaron tres cosas: la capacidad clientelar, empezaron regidores, el compañerito de tal o cual partido a crear compañías para el transporte, para deponer, para manejar, no solamente la basura y otros servicios de carácter municipal. Entonces, la politiquería y la corrupción están en la base. El Poder Ejecutivo le fue quitando poder porque los ayuntamientos son corruptos, son clientelares, son politiqueros, para el Poder Ejecutivo corromperse, hacer politiquería y hacer clientelismo. De tal manera que en última instancia muchas negociaciones de carácter política terminaron teniendo como premio el manejo de servicios municipales. Por esa vía se privatizó el vertedero de la Tumba en Boca Chica, el de la Cotorra y el de Duquesa. Fueron productos de negociaciones que no tuvieron que ver nada con visiones estratégicas. En este marco, los pocos vertederos que tenían planes operativos funcionales y que habían sido correctamente diseñados en su origen, Duquesa fue bien pensado, empezaron a ser muy mal manejados por esta mezcla de factores. A ello se sumó entonces el hecho de que los organismos que tenían que supervisar, la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios luego, y las entidades supramunicipales como la Confederación de Municipios del Gran Santo Domingo y otro tipo de acciones, terminaban con una buena asesoría internacional, a veces recibiendo recursos, pero estos recursos dedicándolos a la cooptación de técnicos, al pago de cierta burocracia y a hacer muchos anuncios mediáticos. Los programas especiales, por ejemplo, como Dominicana Limpia, que todo el mundo aplaude, todo el mundo ve, parió muchas reuniones, muchos documentos, y da la impresión de que había mucho más intención de proyectar la imagen de la institución, del grupo, y de vender la idea de mucha eficiencia, de tal forma que una parte importante de los recursos se gastó en relaciones públicas o en soportar que en las redes y en los medios la imagen de la entidad fuera buena. Esas entidades no es que sean ni malas ni buenas, es que ellas fueran innecesarias, porque cuando se crea una comisión como la que se creó en el decreto de enero o la que se anunció en octubre, cuando se habló del año pasado, cuando se habló del cierre técnico, o la que se creó en el 2017, en todas, con varios ministerios, con los diversos ayuntamientos, con la liga, la ley, óigame bien, la ley, tanto la ley de medio ambiente, la ley general de municipios, la ley del Estado obliga a esa interconexión. Yo no tengo que crear una comisión especial para que salud pública, medio ambiente, obras públicas, los ayuntamientos se coordinen para dar respuesta a un problema como el de los desperdicios. Eso tiene que ser parte de la lógica funcional. Pero cuando yo creo estos programas especiales,
los adscribo no solo al Poder Ejecutivo, sino directamente a una línea de mando inmediata en Palacio, y parece que hay más interés en controlar este elemento que en dar respuesta. Por lo tanto, no hay respuesta. Ahora, ¿qué es lo grave? Lo grave es que cuando hemos discutido, no hay solución a un problema de desperdicio, ya vamos a hablar de futuro. Si yo no forma parte los vertederos de una estrategia de desarrollo territorial, si en mi visión de ordenamiento y desarrollo del territorio no está previsto, pero la ley de ordenamiento territorial, que tiene más de 22 años discutiéndose en el Congreso, que fue aprobada ahora en una de las cámaras, cuando usted va al texto, por suerte esa ley no ha sido aprobada del todo, la palabra vertedero aparece una vez, la palabra relleno sanitario ni una sola, y donde aparece la palabra vertedero no tiene que ver nada con su concepción al interior del ordenamiento, sino una de las medidas restrictivas. La ley de residuos sólidos, que debería dar respuesta, que plantea, y es donde esto más se aborda, sin embargo termina con 3 limitantes fundamentales. La primera limitante es que los fondos que genera esta ley tienen una capacidad de veto el sector empresarial, que ha puesto una serie de trabas, cuestiones como el canon con relación de los plásticos, a cómo asumir la responsabilidad por la producción, aunque aborda el famoso problema de reducir en origen, del problema de reciclar, de reusar y del manejo responsable de las famosas R, la forma de operativizarlo se debilita porque le quita poder real a los municipios. El peso específico de la asesoría gubernamental en el debate de esta ley y la debilidad congresual, bueno, tú has visto lo mucho que esto se ha discutido en el Congreso. Pero muchos años hemos insistido de manera permanente y continua sobre este tema. O sea, cuando el tema se discute allí, lo que prima es lo que han planteado. Quiere saber qué es lo que está diciendo Palacio alrededor del tema, en vez de discutirlo de manera real. O sea, ¿qué estamos viendo? Que a futuro no hay soluciones de corto plazo. Y el que hable de solución de corto plazo está mintiendo. Para que tengamos una idea, en los últimos 10 años se han hecho 37 anuncios de cierre del vertedero de Duquesa. Y en los últimos 3 años hemos tenido 26 incendios que han alcanzado los medios de comunicación, o sea, que se han hecho notorios. No quiere decir que esa sea la cantidad. Y tenemos más de 100 para estos últimos 10 años, pero 37 avisos firmes que usted puede, con una revisión de hemeroteca, usted googleándolo, los va a encontrar. ¿Por qué no se soluciona? Tantas reformas constitucionales. Claro, porque ubicar un vertedero no es fácil. En octubre del año pasado se anunció el traslado de 14 vertederos, entre ellos el de Moca, el de Puerto Plata, Verón, San Pedro de Macorís, Duquesa y otros. Y sin embargo, en ninguno de los casos se ha dado un paso concreto. Por ejemplo, en Puerto Plata, la ubicación del nuevo vertedero se convirtió en un escándalo mediático y trascendió como escándalo mediático en medio de un incendio continuo del vertedero de Puerto Plata. El vertedero de Jaina duró 1 mes y medio, casi 2 meses incendiado, y se anunció recientemente que se había totalmente apagado. Y volvió. Estaba saliendo humo del vertedero. Sí. Y eso, en Moca, ha habido ese problema. En Moca, de hecho, se dio un gran conflicto en la discusión de una política de ordenamiento a la que yo estuve asistiendo en el municipio de Moca. Estuvimos asistiendo Milton Martínez, Eleuterio Martínez y yo por la Academia de Ciencias. Allí, cuando entró la discusión del tema del vertedero, era imposible poner de acuerdo, porque nadie quiere un vertedero cerca. Por lo tanto, la decisión de un vertedero tiene razones técnicas, tiene razones de carácter social, pero tiene carácter jurídico, político, administrativo. ¿Cuál es la escala en la que vamos a manejar el vertedero? ¿Municipal, provincial, regional, nacional? ¿Cómo vamos a articular el vertedero a la política de desarrollo? ¿De qué manera? ¿Qué es lo preferible? ¿Estos macro vertederos con los lugares temporeros de depósito o muchos microvertederos diseminados en el territorio? Miren, exceptuando un vertedero que hay en San José de las Matas, en uno de los municipios,
Aquí no hay un vertedero bien manejado en República Dominicana. Ni siquiera el de Santiago. Ni siquiera el de Santiago. No, ninguno, ni siquiera el de Santiago. Y un dato interesante que proviene de uno de los tantos estudios que se han hecho. El 96%, casi el 100%, el 96% está mal ubicado. ¿Qué quiere decir mal ubicado? Que está próximo a una fuente de agua que puede contaminar el acuífero, que está muy próximo o demasiado lejos de una ciudad, que está en un lugar que es permeable. Muchos están directamente en la costa. Usted va a Nagua y si sale de Nagua hacia Cabrera, verá que en el kilómetro 5 el vertedero está ahí, en la costa, en la orilla. Y así usted verá municipio por municipio, lugar por lugar, el vertedero es un dolor de cabeza. Y estamos hablando de los vertederos formales, porque en la inmensa mayoría hay una enorme cantidad de botaderos que no tienen nada de formalidad. Eso es un tema central. El nivel de desarrollo de una sociedad no se mide por la complejidad de la infraestructura. Lo que lo determina no es cuántos grandes edificios, avenidas, vías de transporte, qué tanto he modernizado tal o cual servicio, sino cómo manejo la basura. Yo siempre digo, maestro, de este tema, que tú puedes construir la mejor residencia del mundo. Si tu inodoro no tiene inodoro o tu inodoro no funciona, tú te tendrás que ir de esa casa más tarde o más temprano. Maestro, hay una situación. Quisiera saber específicamente cuál es la opinión suya en torno al manejo del vertedero de Rafey. Si ha habido avances, si ha habido algunos pasos encaminados a transformar la situación y la realidad del municipio de Santiago. Primero, Sí. porque entendemos que Abel Martínez ha dado pasos en torno a eso. Yo no soy ambientalista, pudiera estar quizás imbuido, influido por una imagen de un hombre que, a mi entender, llegó a ponerlo todo en orden. Yo estoy probablemente equivocado. Quisiera saber de un experto como usted, cuáles los pasos que han sido dados por la alcaldía de Santiago en torno a ese vertedero de Rafey, cómo los valora, qué más hace falta hacer. Para consolidar lo que se ha iniciado. Mira, Exacto, eso por un lado. Por otro lado, quisiera que me toque el tema de la política de reciclaje en el país, porque aquí no se dan pasos, aquí no se hace nada. Una millonada en Dominicana Limpia, tenemos que crear conciencia, pero no empezamos a crear conciencia. Esas dos preguntas quisiera que no las desarrolle. Sí, empecemos por Rafey. Rafey ha mejorado significativamente su manejo, eso está claro. O sea, el patrón de recogida se está operando sobre un plan de deposición, lo cual es importante. Por ejemplo, lo que no teníamos en Duquesa no teníamos un plan de deposición. El hecho de que te digan que para poder acceder a los puntos botaderos hubo que abrir los caminos, te dice que esa caminería tenía que existir por razones de seguridad. Por lo tanto, cuando tú abordas con un plan estructurado, tú estás dando respuesta. Ahora, la respuesta de Rafey sigue no siendo Rafey, sigue no siendo ser un vertedero, sino su conversión real en relleno sanitario, lo cual entra en los planes del municipio. Ahora, generar un relleno sanitario no es ni una intención ni una declaración, ni es algo que, aunque te lo digan como te lo están declarando cada vez que tú le preguntas a uno de los funcionarios que está involucrado en el problema de Duquesa, dice, lo vamos a convertir en un relleno sanitario. Ojo, convertirlo en un relleno sanitario implica un estudio profundo de las condiciones físicas, un ordenamiento de todos los flujos y las dinámicas que allí operan, una inversión, porque los vertederos los rellenos implican una inversión real. Una inversión que, a propósito, lo articulo a tu segunda pregunta. En todos los países modernos, la basura paga. La basura es un recurso. Ahora, es un recurso cuando tú has organizado la sociedad. Para que la basura sea un recurso, tú tienes que garantizar los flujos. Para tú reciclar, lo primero que tú tienes que poder es poder recoger, separar y poner en el punto de reciclaje, haciendo que ese proceso sea válido y rentable. Por ejemplo,
Yo no hago nada clasificando, que es la primera base para un reciclaje masivo, si al final mi sistema de recogida es homogéneo, me lo mezcla y me lo lleva al mismo sitio. Pero yo no hago nada ni siquiera recogiéndolo separado si yo tengo un botadero. Es más, yo no hago nada ni siquiera llevándolo a un punto intermedio si en la cadena de producción no tengo el ciclo de salida hacia el punto de reciclaje. O sea, reciclar es un discurso y es bonito reciclar en muy pequeña escala. Pero cuando tú hablas de una gran escala, en una economía que se mueve, en una dinámica que tiene que estar operando, por ejemplo, si en la forma en que nosotros producimos cartones y papeles, utilizamos componentes que nos dificulten después su recuperación o que la encarezcan, oye, yo estoy dificultando su reciclaje y todos sabemos que el cartón es un gran negocio que se recoge. La mitad de los buzos de Duquesa reciclan papel y cartón. Hay alrededor de una cuarta parte que está dedicado a metales. Y claro, lo que se dedica a metales hay una parte que también puede hacerlo con algunos tipos de plástico. Los vertederos de República Dominicana tienen un problema serio, porque además de reciclar, para nosotros reducir tenemos que revisar los embalajes, garantizar un mayor nivel de reuso, el hecho de tratar de prohibir las fundas de un solo uso, el plástico de un solo uso, que es lo que te dice que tú debes tener una funda que pueda ir una y otra y otra y otra vez al mercado, porque si tú la utilizas una sola vez, la utilizaste una vez y ya es basura. Hay muchos componentes, como los famosos chiquillos, calimete, sorbete, como le queramos llamar, calimete para los dominicanos, que es obvio que son todos de un solo uso, de una dificilísima dinámica para deshacerse de ellos y con un impacto sobre la biodiversidad terrible. Entonces esto tiene que regularse. Ahora, si yo quiero solucionar el problema de los desechos, tengo que tomar medidas en 6 niveles. En el macro, es decir, tiene que haber una visión estratégica de desarrollo que articule el territorio y el uso del territorio de tal manera que yo sepa dónde van los vertederos, qué implica el que yo esté. 2, yo tengo que tener un arreglo formal en el sistema de leyes que haga posible, una ley de ordenamiento, una ley de residuos sólidos, una ley de municipios realmente funcionales y un respeto y arreglo institucional funcional. O sea, tiene que funcionar el mecanismo. Todo el mundo está hablando ahora de Duquesa y del problema. Nadie ha mencionado la liga. O sea, ¿qué es la liga? Un jodido bulto burocrático que debería tener un papel primario en la articulación y en la coordinación, pero que queda cada vez más sustituido por mancomunidades, por bloques de municipios, por proyectos específicos. ¿Qué nosotros necesitamos? Necesitamos que las articulaciones interinstitucionales de diversos niveles del poder municipal con el poder ejecutivo, la articulación del poder ejecutivo con la fuerza, con los controles punitivos, sean operativos y funcionales y no sean casuales, no tengan que crearse decretos especiales. Cada vez que se emite un decreto especial para regir lo que la ley está mandando, lo que estamos es reconociendo la debilidad. Ahora, todos estos elementos no funcionan sin recursos, sin dinero, pero recursos no es solo un aporte presupuestario, recursos es la ruta de seguimiento de esos recursos, ver cuál es la eficiencia en la aplicación y en el gasto de cada recurso, ver cómo los proyectos y los programas pueden ser monitoreados, cómo los sistemas de auditoría en curso, de planificación, de auditoría en curso y de auditoría forense operan. Y para que todo esto funcione tiene que haber además un nivel de involucramiento social. Si nosotros no involucramos la sociedad, desde los sectores que producen masivamente los desechos, quien lo genera, lo manipula y termina deponiéndolo en su casa, o sea, tiene que haber una producción responsable, una generación y deposición responsable de desechos, y eso es una función ciudadana que tiene que articular a los ciudadanos de manera organizada en la junta de vecinos, en las comunidades de base, en las sociedades empresariales. Pero si todo esto no tiene un sistema de educación que garantice la comprensión del problema, que permita, o sea, para poder clasificar no es fácil. Mire, yo soy ambientalista, tengo formación universitaria, vivo hablando de este tema, y cuando visito a mi hija en España que tiene que clasificar, que tiene más de una vez, a veces debo preguntar, ¿y esto en cuál de las bolsas te la pongo? Óigame,
Eso necesita información para crear hábitos y generar cultura. Y desde luego, si no hay una línea de sanción a quienes violan la ley, y ojo, sanción implica a quien incendia un vertedero, a quien tira la basura donde no es, pero a toda la corrupción que desde los municipios y desde el Poder Ejecutivo, que la politiquería ha permitido. Cuando a mí, en estos días, cuando me han preguntado muchos periodistas, a raíz de lo que dijo el ministro de Salud y el ministro de Obras Públicas, de que había manos criminales, yo dije, sí, hay que buscarla y hay que sancionarla. Pero las manos criminales no son solo las que la incendiaron, están las manos criminales que se la robaron, están los que hicieron contratos dolosos, los que incumplieron contratos, están aquellos que buscaron coima, está el peaje, está el chantaje, o sea, todas estas acciones que... Y hasta los indiferentes, profesor. Claro, que forman parte de un entramado complejo de impunidad, de protección mutua, es parte de la contaminación que tiene que ser saneada. Repito lo siguiente, no hay solución en el corto plazo, pero si no abordamos el problema de la basura, no hay posibilidad real de desarrollo de la sociedad dominicana. El nivel de desarrollo no está asociado a cuál es la fortaleza de su fuerza productiva, ni la tecnológica de los elementos que se maneja, sino de qué hacemos con nuestro desperdicio. La propuesta que ha hecho la academia y la universidad, que la hacemos desde hace años y la repetimos ahora, es que debemos discutir un pacto nacional por la basura. Lo que pasa es que suena bonito un pacto fiscal, suena bonito un pacto energético, suena bonito un pacto por la educación, pero discutir un pacto nacional por la basura, pues sí. Si nosotros no resolvemos el problema de los vertederos, jamás tendremos una comunidad que acepte que en su entorno se le coloque un basurero. Y vamos a tener siempre los incendios y ese humo que nos está llegando, ese polvillo, esos químicos, o sea, los furanos, el heptacloro, la dioxina y otros componentes que vienen desde Duquesa y que están cada día llegando a nuestras casas y a nuestros pulmones, provienen no del fuego que se está quemando, sino de que la sociedad, la institucionalidad dominicana está ardiendo ahí porque está evidenciando su fracaso. Entonces, profesor, justamente... Yo tengo una pregunta, Ulises. Sí, después de que Socorro le haga una, yo tengo una preguntita que va en consonancia a lo que usted acaba de decir. Socorro, Arias. Sí, yo le quiero preguntar, con este tema de la cuarentena por el coronavirus, he salido pocas veces a la calle por mi condición de salud, pero he visto que la mayoría de las personas han comprado cantidades masivas de platos, vasos, cucharas desechables. Me imagino que eso no solamente ocurre en la República Dominicana. Yo quisiera saber qué impacto tendría eso en los próximos años, bueno, próximos meses, años, con la contaminación también. Todo eso va a los vertederos, va a los ríos, va a las cañadas, incluso a las costas. Oye, Socorro, cuando nos tomó la pandemia de sorpresa, la humanidad estaba metida en un gran debate y nosotros también, alrededor de los plásticos, de qué hacer con los plásticos. De hecho, el año estaba dedicado a este tema. Sí. Por eso era tan importante la discusión del problema de los plásticos y desde luego la pandemia lo sacó de agenda. Poder prevenir, incluso decir en qué medida se ha incrementado o no, o sea, nosotros no disponemos de datos estadísticos, pero está claro que el incremento de su consumo, cuando es más innecesario, porque cuando tú estás en el hogar, claro, tú tienes la posibilidad de fregar y lavar. Aunque, ojo, no nos olvidemos que la pandemia llegó a República Dominicana primero, de una sequía que es estructural. Nosotros tenemos un déficit estructural de agua. Aquí hay barrios a los que el agua le llega 1 o 2 veces por semana. A mí me llega así aquí y vivo en el centro de la ciudad. Hay barrios a los que llega mensuales y hay sitios a los que no está llegando. Que no llega nunca. Hay un problema real de disponibilidad de agua que dificulta tomar muchas de las medidas alrededor de la pandemia. Y ojo, en algunos barrios marginados, uno de los puntos de aglomeración de gente es en los lugares donde va a buscar el agua. Sí. A donde va a cargar el agua. Que hay una sola llave. Sí, que hay una sola llave, o hay una o dos, y ahí es donde llega, y ahí la gente... Ahí es que van. O sea, lo que tú preguntas es importante. Yo no tengo una respuesta específica porque no conozco los volúmenes. Está claro que mientras más plástico utilicemos será peor,
y que estamos obligados a buscar salida en esa dirección. A propósito, fíjate que nosotros hablamos mucho de los plásticos. Ahora tenemos una situación curiosísima. Empieza de nuevo una gran arribada de sargazos. Y ya nuestras costas están, y hasta septiembre vamos a tener una arribazón probablemente igual o superior a la del 2018, que va a golpear. Pero este sargazo encontrará en estas costas grandes cantidades de plástico, haciendo más difícil el manejo de los plásticos y haciendo más difícil el manejo del sargazo. Profesor, bueno, eso es interesantísimo, partiendo de que incluso no hay que ir a las costas ni a los vertederos. Nuestras cañadas, que estamos bordeados y rodeados e intervenidos por cañadas, están llenas de plásticos. Entiendo la preocupación de Socorro, porque aquí cerca de nosotros hay una cañada que la alcaldía tiene que gastar millonadas para mantener drenada esa cañada. Y es una preocupación latente, está ahí. ¿Cuál cañada? Sí, la cañada que atraviesa los Sol de Luz, el Máximo Gómez, Buenavista, el Edén, viene desde allá atrás. Sí. Ya sé cuál es, ya sé cuál es. Esa la limpian hoy y 2 días después está igualita. Sí, es completamente llena. Exacto. Vamos a ver si le llaman la cañada de Guancho. La de Guancho. De Guancho, okay. Sí. Fíjese que tenemos años viviendo por acá y yo no me sabía el nombre. Y yo no me sabía eso tampoco. Bueno. Cañada de Guancho. Profesor. Cañada de Guancho. Ok. Dos preguntitas bastante prácticas. Primero, si tiene la Academia de Ciencia algún estimado de cuánto podrían generar por los niveles de la cantidad de toneladas de basura que se producen en cada ciudad, generar en términos económicos, si se le diera buen trato o buen manejo a esos desechos sólidos, si tiene la Academia de Ciencia un estimado, más o menos, una. Segundo, si ha calculado la Academia de Ciencias cuál es el beneficio económico que los buzos sacan desde allí. Ya hablamos de hierro, o sea, hablamos de metales, hablamos de plástico, hablamos de papel y cartón, de vidrio, entre otras cosas. Esas dos preguntitas quisiera que nos las responda. Y finalmente, lo de la planta de tratamiento que se ha instalado en la Jacobo Masluta, de qué manera eso realmente pudiera estar solucionando un problema de contaminación ambiental en los ríos nuestros. Empecemos. La academia no tiene un estudio de detalle, pero hay varios estudios hechos. De hecho, en el año 2018 se presentó un estudio financiado por la cooperación japonesa que analiza primero la basura por composición y hace algunas proyecciones sobre sus potencialidades, primero a nivel nacional y luego en algunos de los vertederos específicos. Ocurre lo siguiente: lo que pueda generar no es una función inmediata del tipo de desecho y de lo que se haga en otros sitios, depende primero de cómo terminemos organizándonos. Ahora mismo, apenas entre el 12 y el 13% de los plásticos que se colectan están siendo reciclados y ellos generan, sin embargo, una economía importante. Aquí no hay cuantificación específica, pero se habla de que el negocio del reciclado de los metales está superando los 150 millones de pesos al año. Es significativo, pero en realidad estos son proyecciones. Es probablemente el negocio mejor montado. También montado está ese negocio que muchos de los metales que se reciclan son metales que están utilizados. O sea, tú ves que te roban la tapa de un invernal, que te llevan cualquier tarja metálica que esté en cualquier sitio. Las verjas del Parque Mirador Norte se las están llevando. Del Parque Mirador Sur. Pero hay gente que sale a pescar un pequeño pedacito de varilla,
unas latas, etcétera, etcétera. Y eso implica un negocio importante que además de ser un negocio importante, es un negocio bastante rentable. Pero su cuantificación específica va a depender. Es más probable, por ejemplo, tomar un pequeño vertedero en una pequeña comunidad donde tú haces las evaluaciones generales. Uno de los principales beneficios económicos están por la eliminación del daño y los costos que ellos tienen. Lo que nosotros sí podemos asegurar es que el costo para la sociedad dominicana de Duquesa es muy superior a lo que se debe invertir para la superación de los problemas que allí ocurren. Me explico. Estos 16 días, 17 en el día de hoy, que tenemos recibiendo humo de manera continua, tienen que generar estados mórbidos. No tenemos un dato estadístico específico de cuánto, que tienen una carga en la economía de la persona y en la economía general del país, porque implica mayor presión y demanda de servicios de salud, mayor demanda de medicamentos, mayor nivel. Bueno, ahora todo el mundo está ausente de los trabajos por la cuarentena, pero implica también mayor ausentismo laboral. Lo que está claro es que estamos obligados a convertir en un recurso los desechos, que eso no se hace con palabras, requiere recursos, requiere voluntad política, requiere planificación, requiere articulación, requiere estudios. Sobre todo, cuando nosotros veamos que proyectos como Dominicana Limpia o cualquiera otra, los vertederos se enteran de que esos proyectos existen, entonces, porque el vertedero se dio cuenta que hay un proyecto, porque está siendo mejor manejado, porque tenemos indicadores claros de que han operado, entonces podremos avanzar. Para ello, hay 4 propuestas inmediatas que la primera es, bueno, además de que es obligatorio pagar y que hay que ir al ordenamiento, es hacer un inventario, una auditoría de eficiencia de cada peso que ha ido dirigido al manejo general de los residuos sólidos, en todos los niveles, desde el nivel de organización, lo que se ha gastado en seminarios. Yo he subido varias libras yendo a seminarios en hoteles. No voy a restaurantes, muchísimo. Algunos organizados por entidades oficiales, otras por la cooperación internacional, otras por los propios municipios. Y la pregunta es, la eficiencia de esto, ¿los vertederos se han enterado? 2, ¿cuánto se está chupando la burocracia? ¿Cuánto se están yendo en contrato y en diferido? De tal manera que podamos tener una idea de cuál es el porcentaje que se lleva a la corrupción, porque estoy casi seguro que el porcentaje que la corrupción, la falta de institucionalidad, el desorden y la impericia técnica están generando es mucho mayor que lo que se está aplicando de manera operativa y funcional para dar respuesta a este problema. Profesor, eso lo que evidencia es que ha habido en todos los gobiernos falta de voluntad política y también muchos intereses de por medio para corregir esta situación, o por lo menos para iniciar un plan que a largo plazo nos ayude y nos lleve a solucionar ese problema. Sí, tú no te molestas si yo hago una pequeña corrección. No. De voluntad. Es una voluntad política mal dirigida. Es que la voluntad no es resolver el problema, la voluntad es resolver el problema político inmediato. La voluntad es cooptar a un cuadro. Cuando por la reunión que hubo en la Casa del Mude, si se acordó transferir el vertedero de Duquesa a manos privadas y terminó cayendo su propiedad en manos de la JUN. Y 2 días después de haberse verificado esto, ellos empezaron a chantajear al municipio. Bueno, al de los Alcarrizos fue el primer municipio chantajeado de todo el Gran Santo Domingo, fue el de los Alcarrizos, que le multiplicaron el valor de los desperdicios. Entonces, pero mira, a mí se me está yendo una pregunta que creo que es muy importante. Porque uno de los problemas principales de la República Dominicana es qué hacemos con las aguas servidas. Y el problema de las aguas servidas es que apenas, óigase bien, apenas el 5% del agua servida en el país era tratada
y esto con una eficiencia inferior al 10%. Por eso, las plantas de tratamiento que se han construido alrededor de o sea, para dar servicio al Gran Santo Domingo, constituyen una necesidad. Son una parte de la solución. Ellas van a dar respuesta alrededor del 17% de las aguas servidas del Gran Santo Domingo, y está hablando de una alta eficiencia. Habrá que esperar, y por lo tanto ese tipo de inversión es una inversión necesaria y plausible. Todavía hace falta mucho más, no solo aquí, sino en todo el país. Cuando usted se va a las estadísticas del problema de las aguas servidas, descubre cómo agua servida y desechos sólidos son el gran desmentido al discurso del progreso, del avance. Si queremos que nuestra sociedad se modernice, tenemos que tratar nuestras aguas servidas, tenemos que tratar nuestros desperdicios sólidos. Pero yo no quiero cerrar esta intervención con ustedes, no sé qué tiempo nos queda, sin profesor, nos quedan 5 minutos. Por eso, porque sabía que nos quedaba poco, permítanme subir a la cordillera. Sí. Este país tiene un problema serio de agua. Aquí hay un déficit estructural de agua. En un año hidrológico normal, en el que tenemos incluso varias inundaciones, falta agua. Falta agua. Pero, ¿qué ocurre? Que en la zona de producción de agua, que es el bosque nublado, que es el bosque de la alta montaña, se está destruyendo a altísima velocidad. Nosotros le pedimos al gobierno dominicano que detenga de inmediato la depredación que está ocurriendo en el Parque Manolo Tavares, en el antiguo Parque Manolo Tavares. Es el agua de la región noroeste. No tiene sentido estar llevando camiones de agua a Montecristi cuando la zona de captación del agua que debe alimentar esa zona, no tiene sentido estar llevando camiones de agua a Mao, cuando el agua de Mao, de Santiago Rodríguez, de Jabón de esa región, nace en esa zona. Cuando parte del agua de Santiago también va de esa zona. O sea, no es posible lo que está ocurriendo en la Sierra de Bauruco, que para la expansión de la frontera agrícola al interior del área protegida se está quemando y destruyendo. Y están quemando y destruyendo porque lo que se está haciendo prácticamente inmediatamente después de la quema es el laboreo para la siembra intensiva. Óigame bien, no es el conuquismo barato del agricultor suelto de montaña, es de aquel que puede operar con cultivos de alta intensidad en capital, en tecnología, en mano de obra, y que puede operar en un área protegida con la protección de la autoridad. Es, por ejemplo, porque a mí me gusta operar con nombres, son Saturnino y Oscar, en el caso de Bauruco. Es Antonio Cruz, el senador de Santiago Rodríguez, en el caso de la Cordillera Central. Pero en Sabana Clara, con protección policiaco militar, se ha estado quemando y saqueando esa zona forestal. Y ese Antonio Cruz, maestro, ese Antonio Cruz, maestro, el senador Antonio Cruz, sí, ¿no? Es el senador. Fue él quien logró el cabildeo, señores, para que, falsificando la firma de entidades locales inexistentes, algunas después desmintieran, llevara una posición frente al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, sin escuchar a la sociedad, tomara una decisión. Señores, eso requiere mucho peso político y mucha conspiración. Y ahora, la velocidad a la que está depredando, señores, estamos hablando del Pinus occidental, y no se trata de planes de manejo, porque aquí nadie hace planes de manejo con Pinus occidental, y se hace con el Caribea, o sea, se hace con el Pinus hondureño, que es el de rápido crecimiento. Es el occidental y que está en la zona alta. Y esto persigue dos cosas: fortalecer estos aserraderos. La inversión más moderna que se ha hecho en toda esa región del Cibao son los aserraderos que tienen capacidad para mover por día 20,000 pies cúbicos de madera, y tienen la capacidad prácticamente para comerse en una sesión hectáreas y hectáreas de bosque productor de agua, pero no solamente de agua. De la montaña baja el agua y baja la productividad, porque en la alta montaña el suelo es escaso, y esa humedad que ellos captan, la captan también con las pequeñas cantidades de
nutrientes que van incorporándolo al suelo. Mientras en los llanos, o sea, la productividad de los llanos intramontanos y de los llanos costeros está íntimamente asociado a lo que ocurre en la montaña. Entonces es urgente porque necesitamos agua. Un país no puede existir y desarrollarse sin agua. Entonces lo que está pasando es terrible. Como es terrible también que el río Yásica, Puerto Plata, esté siendo destruido, golpeado en su desembocadura, que estemos atentando contra la posibilidad del desarrollo turístico integral de la zona para desarrollar un gran proyecto que se está comiendo los manglares, eliminando las dunas, lo cual va a cambiar el patrón de deposición, va a una zona inundable que cuando se le meta la primera tormenta, ellos van a tener las grandes pérdidas y peor aún, se vendan como que es un proyecto ecológico. Yo quisiera, y esto lo hago más que en términos personales en nombre de la Comisión Ambiental de la UAS y del equipo ambiental de la Academia de Ciencias, y tengo la vocería oficial en términos ambientales de ellos, de pedir al gobierno dominicano que actúe, al ministro, que a nuestro juicio ha sido ministro de esto, que por favor, y queremos casi saludar, respaldar las acciones que ha tomado la Procuraduría Ambiental, que ha intervenido y ha detenido algunos de estos proyectos, pero le ha faltado, parece, fuerza, mano, tiempo para detener la depredación en la cordillera. Nuestras cordilleras están siendo incendiadas. Ya normalmente los incendios ocurren porque mucha gente quema para que cuando vengan las lluvias, que deben entrar en mayo, no han empezado a llegar y no sabemos qué tanto se van a retrasar. Cuando vengan las lluvias, entonces hacer los cultivos furtivos. Pero también una buena parte de esto es la expansión ganadera. La expansión ganadera es producto de pequeños agricultores de montaña. Y la mano de obra haitiana que está trabajando en la Sierra de Bauruco trabaja para los grandes productores dominicanos que están allí. No son invasores que están destruyendo para aprovechar, están trabajando para quienes se han robado esos terrenos públicos y lo están explotando para su beneficio. Bueno, muy difícil la situación y mientras, como usted me dijo, no es falta de voluntad, ciertamente. No, es una voluntad pervertida. Exactamente. Para beneficiar a un grupo como siempre, en el caso del senador Antonio Cruz, no solamente depredador de la naturaleza, sino también de los bolsillos de los pobres, porque es dueño de muchísimas bancas de lotería, o sea que doblemente cuestionable. Sí, bueno. Pero el delito ambiental es obvio. Miren, para eso de la voluntad yo te voy a poner un caso. El ayuntamiento de Boca Chica deposita su basura en un vertedero que se llama La Tumba, a varios kilómetros al norte del municipio. Pues ellos le vendieron ese vertedero a una persona que pasó a cobrarle y con el cobro del primer mes superaba el monto que se suponía que él iba a pagarle al vertedero. Y estaba claro que luego el municipio no tenía recursos para pagar la basura en su propio vertedero que privatizó sin que nadie se lo solicitara a cambio de nada. Señores, eso no es falta de voluntad, es una voluntad pervertida. Sí, la corrupción que ha permeado todo. Bueno, una conversación muy buena, muy esclarecedora de muchos temas, Ulises. Agradecemos infinitamente que usted haya sacado una parte de su tiempo. Sabemos que en estos días usted ha estado muy ajetreado, lo hemos visto muy activo en los medios de comunicación, también en las redes sociales, y agradecemos que haya tomado este tiempecito para conversar con nosotros. Ulises. Gracias por la invitación. Aprovecho para invitarlos a una convocatoria de prensa que harán la Academia de Ciencias y la Universidad y varios grupos ambientales para hablar de estos problemas. Ya les daremos los detalles. Bueno, muchas gracias, maestro, y estaremos haciendo contacto con usted porque siempre es una voz autorizada. Sí. Muchas gracias. Buen día. A ustedes las gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.